¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más. En esta ocasión pues sería la sesión número 3. Recuerden poner su nombre para poner asistencia. Para aquellos que son nuevos, espero que hayan visto pues la sesión número 1, la sesión número 2 y pues estén viendo la sesión número 3. Yo creo que en todas las sesiones se ha explicado los ejercicios, las actividades, además de que está en Classroom detalladamente lo que tienes que hacer. Para aquellos que son nuevos o incluso si en esta sesión hay nuevos, recomiendo obviamente ver el tutorial de cómo saber usar Classroom, posteriormente ver la sesión 1 o sesión 2 y estar viendo esta sesión. Aquellos que son nuevos también pues obviamente tienen un poquito más de tiempo para entregar las actividades de la sesión 1 y pues parte de la sesión 2 con un poquito más de tiempo. De todas formas hay que enviarlo para obviamente saber que se lo hicieron, ¿no? Aquellos que son nuevos. Los que ya son antiguos, pues bueno, ya saben la metodología. Vamos a comenzar igual el mismo libro. Ya saben que el libro está tanto en WhatsApp como en Classroom para aquellos que quieran descargarlo. Bueno, vamos a empezar con la página 113, pero de la 113 lo único relevante es este pequeño texto que dice: acércate a la escritura. Según el diccionario de la Real Academia Española, famosa RAI, publicar es hacer notorio o patente por televisión, radio, periódicos o por otros medios, algo que se quiere llegar a noticia de todos. 2. Hacer patente y manifiesto al público algo. Publicar la sentencia. 3. Revelar o decir lo que estaba secreto u oculto y se debía callar. 4. Difundir por medio de la imprenta o otro procedimiento cualquiera un escrito, una estampa, etc. De esta manera podrás ver que las publicaciones se pueden hacer por diversos medios. En el caso de las publicaciones puede ser periódicas, es decir, ciertos días o semanas, por ejemplo las revistas, los periódicos, y no periódicas como son libros o enciclopedias, que pueden pasar años y van a sacar un libro de la misma editorial. Esta parte no es necesaria hacerla porque ustedes pues no pueden ir en estos momentos a una biblioteca, ¿no? Entonces no se puede hacer. Luego dice: aproxímate a la investigación. Datos como el nombre del autor iniciado por el apellido, la fecha de publicación, el título del texto, la editorial y el lugar de la edición son elementos que siempre debes de anotar cuando consultes una publicación. Como ustedes saben, todos los libros siempre tienen el nombre del autor, la fecha, la editorial, fecha de publicación. Pues son relevantes a veces si tú quisieras recomendarle un libro a otra persona. A lo mejor lo primero que le vas a decir: el libro se llama tal. Posiblemente la persona te diga en dónde lo compraste, ¿no? No sabes cómo se llama la editorial, no sabes de casualidad quién es el autor. O a veces las personas reconocen a un libro en base al autor nada más. Entonces sí es interesante saber parte del libro, estas cosas, ¿no? Porque puedes recomendar o cuando quieres comprar un libro de algo, ¿no? Dice: los textos impresos tienen diferente tipo de validez dependiendo de la fecha de publicación. Por ejemplo, si investigas sobre un tema como la paternidad, es importante que localices información reciente. Sin embargo, si lo que te interesa es conocer cómo educaban los padres en 1910, es necesario que busques material de esas fechas o que estudies esa época. Entonces, los libros o los periódicos o cualquier cosa que tenga texto, si estás buscando un tema, pues vas a buscar ya sea por fechas o de acuerdo al tema. Por ejemplo, si ustedes están buscando sobre la Revolución Mexicana, es más fácil que busquen libros de Revolución Mexicana. O a lo mejor no saben exactamente el tema, pero saben la fecha y rápidamente la fecha pueden conseguir el tema, ¿no? Aproxímate a la investigación. Dice: para obtener información de los textos hay dos estrategias: los organizadores gráficos y fichas, resumen y síntesis. Los organizadores gráficos permiten recordar la información y organizarla de forma visual. Las fichas de resumen, textuales y paráfrasis permiten recordar las palabras del autor. Muy bien, esta parte pues igual no lo pueden hacer porque ustedes no tienen la revista. Hay una revista que se llama Ventanas al Poder. Bueno, más bien la revista es parte del módulo, pero ustedes no tienen esa revista. Y pues ahí hay varias historias, publicaciones, pero no lo pueden hacer esto, porque todo es en base a la revista. Aproxímate a la investigación. Una ficha de resumen es aquella en la que se escriben en pocas palabras lo que el autor dijo en un texto más largo.
En estas fichas puedes utilizar tus propias palabras para decir las ideas principales del autor del texto consultado. En el caso de las fichas textuales se utilizan las palabras del autor tal como fueron escritas y es necesario que se anote el número de página donde está la información. En la ficha de paráfrasis se dice la misma idea del autor pero usando las propias palabras. Entonces aquí tenemos dos tipos de fichas. Cuando se refiere a una ficha se refiere a, puede ser un pequeño recorte de una hoja, o a lo mejor pueden ir a la papelería y decir yo quiero, o venden fichas bibliográficas y van a darse cuenta que son como unas pequeñas hojas. Las fichas hay dos, de resumen, fichas textuales y de paráfrasis. Las de resumen simplemente pones tú las palabras del autor, no todo el libro obviamente, pones una parte en la hojita y otro que otras ideas tuyas. Las fichas textuales pones las palabras del autor y le pones la página donde sacas la información. Y la paráfrasis son fichas donde tú pones lo que tú piensas con tus propias palabras. Eso pues no lo pueden hacer tampoco. Ok, esto sí lo pueden hacer, esta actividad. Sería la número 18. Vamos a ponerle aquí ficha de resumen, ficha textual y ficha de paráfrasis. Sería la página 117. Página 117. Página 117. ¿Qué tienen que hacer en este caso? Muy fácil. Dice, elige un texto del tema que estás investigando y elabora los tres tipos de fichas que revisas en esta actividad. En este caso ustedes piensen en algún tema que a ustedes les interese, no importa cuál sea. Puede ser un tema algo escolar, un tema algo a lo mejor fuera de la escuela. Cualquier tema, ustedes lo buscan. Y ya en ese tema, ya cuando ustedes lo busquen, traten de encontrar un libro, ¿no? Preferencia que el libro, preferentemente que sea físico, pero igual si encuentran el libro digital, pues también lo pueden hacer. Y hagan las tres formas de ficha, es decir, en un pequeño hoja de Word o en el cuaderno, hagan algo como eso. Ficha resumen, varios rengloncitos, y ustedes ya saben que es una ficha de resumen. Es poner puras ideas del autor, entonces ponen las ideas del autor. En la ficha textual ponen igual ideas del autor, pero ponen la página donde encontraron esas ideas. Ficha de paráfrasis, ustedes ponen sus propias ideas en base al tema. Actividad 2. El mundo virtual y audiovisual. Bueno, siguiente. El mundo virtual y audiovisual. Dice, a esta época en la que estamos viviendo se le ha llamado la era de la información. Y es que como en ningún momento de la historia es posible contar con la información casi en el mismo momento en que sucede, a principios del siglo pasado se habría requerido de muchos días y quizás meses para conocer una catástrofe como la del tsunami que ocurrió en Indonesia. En este momento puedes informarte sobre lo que está ocurriendo en otros lugares con solo prender la televisión o escuchar la radio. Aún las comunidades más apartadas cuentan con algunos de estos medios y los utilizan de forma frecuente. Basta recordar aquellas comunidades que utilizan la radio para mandar avisos a la comunidad. La radio, la televisión y el internet son algunas fuentes de información con las que contamos en la actualidad. Depende del lugar donde se viva y los medios que están al alcance que cada uno de estos medios cobra mayor relevancia. Pues la mayoría de las cosas hoy en día es más fácil saber cualquier tipo de noticia. Obviamente el periódico sigue existiendo, pero yo creo que el periódico ya ha dejado de lado para que te enteres tú de algún tema. La mayoría de las personas se enteran por la televisión o por el internet. Y pues en el internet obviamente más que nada en el celular, ¿no? Notificaciones de noticias, información que te publican, etcétera, ¿no? Eso es hoy, pero hace mucho tiempo, al no existir internet, la única forma era el periódico o la televisión. Entonces, una noticia pues sí tardaba en llegar a otro lugar para acceder a conocer, ¿no? Luego dice, observa la imagen de la derecha y comenta acerca de su contenido. En la imagen de la derecha pues tenemos ahí como un periódico que dice prensa y luego dice nueva ley laboral en México
y la ciudad. Dice, reflexiona. En la evolución de las sociedades humanas con la aparición de la propiedad privada y los estados nacionales, la diferencia entre clases sociales y los conflictos entre seres humanos y países han ido en aumento hasta niveles de barbarie, que han degenerado en la miseria extrema de pueblos enteros, hambrunas, insalubridad, degradación del medio ambiente y guerras. Actualmente la comunidad internacional ha mostrado su preocupación y cada vez crece más la expresión de organizaciones que luchan por la salvación del planeta. Y ese es el texto que dice aquí. Ahora, ¿qué dice? Recuerda lo que has escuchado últimamente en las noticias, lo que has visto en la televisión o lo que la gente dice a tu alrededor y contesta la siguiente pregunta. ¿A dónde crees que va el mundo? Bueno, pues hay que leer este pequeño texto nuevamente ya en sus casas con un poco más de detalle. Y en base a eso y lo que ustedes han escuchado tal vez en la noticia, tal vez alguien les dijo, etcétera, pues contesten las preguntas, ¿no? Responder las preguntas. Entonces la página 118 sería. Muy bien. Aquí dice comenten en el círculo de estudios, pero en el caso de ustedes pues no están en un círculo de estudios, es que esto pues no se puede hacer. Revisa una noticia en diferentes medios y observa las diferentes, más bien sería, revisa una noticia en diferentes medios y observa las diferencias en la presentación de las noticias. Estos cuadritos que normalmente viene así como aproxímate a la investigación o definiciones son, digamos, una de las cosas más importantes volver a leer, porque son prácticamente como definiciones. Dice lo siguiente: existen diferentes fuentes de información entre las que se encuentran audiovisuales, que son audios, la radio, un video o el cine. Electrónicas, páginas de internet que contienen artículos de revista, boletines, documentos, correo electrónico, libros en línea, artículos de enciclopedia electrónica, archivos y foros y chat. Al investigar sobre un tema en cualquiera de estos medios es necesario que anote los datos del autor. ¿Qué son los datos del autor? Pues la persona que dice algo o la persona que publica algo. Luego la fecha de publicación, es decir, el año en que lo publicó la persona. O si son varios autores, pues qué fecha fue. Y de consulta. La fecha de publicación es cuando la persona hizo el libro o puso el tema, etc. Y la fecha de consulta es cuando tú lo buscaste. Luego dice, así como del lugar donde obtuviste la información, que podría ser el enlace de la página, o si es un libro, pues en qué lugar lo encontraste ese libro. A lo mejor en una biblioteca, o a lo mejor simplemente este libro te lo prestaron, o en tu escuela, ¿no? Y a estos datos se le conoce como fuente. Prácticamente se le llama fuente en términos como de español. Fuente sería eso, no fuente de que cae el agua, no, ese tipo de fuente no. Luego dice, consulta la mayor cantidad de medios, radio, televisión e internet sobre el tema de la paternidad, revísalos y analiza la información que brindan. Entonces pues esta tarea va a estar sencilla, está fácil. Lo único que tienen que hacer pues es escuchar la radio, la televisión y a ver si hablan del tema de la paternidad y contestar las preguntas. Sería la página 120. Luego dice, revisa algún libro o página de internet y observa si tienen organizadores gráficos y para qué los usan. Cuando hemos revisado varias fuentes informativas y tenemos suficiente y variada información, organízala resulta una gran importancia, ya que en la medida en que tengamos un orden establecido, veremos con más claridad cuál esta información es de utilidad para nuestro tema. Es conveniente que el cúmulo de fuentes informativas, así como la información que de estas se extraiga, se vaya clasificando por datos, clase o categorías, de tal forma que tengamos un orden más específico y sepamos con qué tipo de información contamos en cuanto a temas, subtemas, datos, etc. Clasificar la información nos permite resumir, determinar relaciones y establecer categorías. Dice, organizar, clasificar y sintetizar la información es útil para
tenerla a la mano de una forma sencilla de analizar, saber qué más sería necesario averiguar el tema en cuestión, darle una secuencia lógica para poder entenderla mejor, determinar qué información se va a incluir y cuál se va a omitir, representa la interrelación entre las ideas, expresar en el título el contenido esencial. Y pues aquí tienes una imagen, ¿no? Más o menos ahí para que te des la idea. Luego dice, cuando se tiene la suficiente información es importante destacar y representar las ideas principales de los diferentes textos y documentos que se analizaron para darle una forma estructurada y organizada. Esto pasa mucho, sobre todo a los que son estudiantes de universidades o preparatorias que tal vez dejan un trabajo y tienen mucha información donde encontrar la información. La pregunta pues, ¿qué escoger? ¿Un libro? ¿Una página de internet? Etcétera, ¿no? Al sintetizar la información que se va recopilando, estamos en la posibilidad de tener otro filtro que nos permita depurar información y así tener solo aquella que es necesaria para solucionar la situación que se nos planteó, para lo cual es conveniente esquematizarla a fin de tenerla disponible en diferentes formas. Entonces, sí es importante sintetizar toda la información, no puedes poner toda la información, ¿verdad? Las representaciones gráficas, esquemas, diagramas y mapas permiten mostrar las relaciones entre las ideas principales y secundarias de forma simplificada y estructurada. Su empleo facilita una clara estructura visual de los datos, lo que permite captar de un solo golpe de vista la información esencial. Entonces ahí prácticamente, si tienes gráfica, esquema de información, es un poquito mejor porque puedes publicar eso o puedes exponerlo, dependiendo si te encargaron de exponer un tema, ¿no? Aquí este cuadrito pues es importante leerlo, dice, las graficaciones u organizadores gráficos son formas de representar gráficamente las ideas relevantes de un texto, sus relaciones y de manera crucial su estructura. Los organizadores gráficos destacan las ideas clave. Las principales se presentan escritas en la parte superior o en el centro de la página, seguidas de los menos importantes. Se utilizan para presentar datos, describir, mostrar parte de un todo, desplegar la organización de un sistema, procedimiento o suceso y organizar ideas. También son consideradas como técnicas para ordenar información, clasificar el pensamiento y organizar y procesar y priorizar nueva información. Entonces puedes organizar tu información por medio de una gráfica, hacer figuras, poner fotos, etcétera, ¿no? Existen diversas técnicas y herramientas prácticas que nos sirven para organizar, clasificar y sintetizar la información. 3 de ellas son muy fáciles y nos ayudan incluso a ser creativos, ya que nos permite imprimir a su estilo propio. A lo mejor ustedes han escuchado de los mapas mentales, mapas conceptuales y cuadros sinópticos. Y aquí pone un ejemplo, mapa mental. Si se dan cuenta en este, simplemente pone como palabras claves. El tema sería aquí las oportunidades de KUKA. Entonces, pues tiene 4 cosas importantes. Tiene a sus competidores, tiene a sus distribuidores, tiene a sus proveedores y tiene a sus clientes. Entonces, ella sacó de toda la información lo más importante. Nuevos habitantes, la población aumentará. Competidores no están surtidos, cierran temprano, no están cercanos. Los distribuidores, uno nuevo bajo costo, productores que distribuyen, y proveedores, hay nuevos productores, nuevas tiendas de mayoreo. Entonces, si se dan cuenta todo esto, pues si tú lo ves, le puedes entender un poco mejor. ¿Por qué? Porque tiene fotos, tiene colores y tiene palabras claves. Este es un mapa mental. En estos casos los colores juegan un papel muy importante. Describe cómo es el mapa anterior. Página 124. Describir. Descripción. Vamos a ponerlo. Luego dice, los mapas mentales son una herramienta efectiva para tomar notas y muy útiles para la generación de ideas por asociación. Para hacer un mapa mental, comienza en el centro de una página con la idea principal y trabaja hacia afuera en todas direcciones, produciendo una estructura creciente y organizada compuesta de palabras e imágenes. Clave. El mapa mental es una técnica que permite organizar y representar la información de forma fácil, espontánea y creativa, para que ésta sea asimilada y recordada por el cerebro. Permite que las ideas principales generen otras y se observen cómo se conectan y relacionan entre sí. ¿Para qué hacer un mapa mental? Y ya te pone diferentes ejemplos, ¿no? Para organizar un tema, para lograr un aprendizaje más profundo, preciso, para integrar los conocimientos previos y los nuevos, para repasar y prepararse para los exámenes, para tomar apuntes, para comunicar ideas complejas y para ubicar nuevas ideas en estructura.
Entonces, para eso sirve un mapa mental. Luego dice aquí, elabora un mapa mental con información más importante sobre el tema de la paternidad. Recuerda emplear colores y frases cortas para expresar las ideas que se consideren más importantes y clasificar u ordenar la información. Entonces el mapa mental nace de la parte principal. Por ejemplo, aquí el tema principal es la paternidad y ya de aquí van saliendo pues las informaciones. Entonces sería elaborar un mapa mental. Ponen como referencia la página 125. Muy bien, siguiente. Recuerda que los mapas mentales tienen la idea principal en el centro del mapa. En este caso, el tema principal es la paternidad. Utilizan gran variedad de colores. Bueno, obviamente en este ejemplo nomás te pone como el diseño, sin embargo no puso el color como en el anterior. Presentan información breve como ideas sintetizadas, es lo más importante. Son tan amplios como todo lo que quieras relacionar con el tema central. Y son vistosos porque bueno, tienen muchas fotos, tienen figuras, etc. Luego dice aquí en qué otros elementos o en qué otras situaciones puedes usar los mapas mentales. Sería la página 125 también. Y pregunta, la vamos a poner aquí. Luego dice, para seguir conociéndote, consulta la mayor cantidad de información por diversos medios de tu tema de interés. Aquí sería hacer otro tema el que ustedes quieran, que sería la página 126. A partir de la 126 y hacer prácticamente igual lo que escuchen en la radio y pongan lo que escucharon del tema, la fuente, lo que viene a televisión y así sucesivamente, y también junto con el mapa. Página 126 sería. Esto ustedes no tienen la revista. Luego dice, aproxímate a la investigación, entrevista. Sirve para recabar información de las personas que están en esta situación, así como para preguntarte a una persona que sea especialista en el tema sobre lo que quieres aprender. Luego dice la encuesta. Es un conjunto de preguntas que se concentran o registran en un instrumento. Puede ser un cuestionario de preguntas abiertas o cerradas. Se prepara previamente y se aplica a un grupo significativo de personas con las características requeridas. Mujeres, jóvenes, casadas, solteras, viudas, divorciadas, de determinada edad, en ciertas habilidades. La información se recaba y te permitirá averiguar sobre el tema de tu interés. Esto no lo pueden hacer porque ustedes no tienen la revista. Así es que esto se ha salvado. Acerca de la escritura dice, para realizar una entrevista deberás, antes de hacer una entrevista, preparar las preguntas sobre el tema. Es decir, ya tener el cuestionario y bueno, citar a la persona que la vas a entrevistar. Ya durante la entrevista, generar entre el entrevistado y tú ambiente de confianza. Es decir, pues llevarse bien, ¿no? Favorecer un diálogo con él, observar al entrevistado y estar al pendiente de que siente esa confianza de contestar y quizás hasta de preguntar. Y después pasar en limpio la entrevista realizada. Es decir, en el momento a lo mejor si lo vas a escribir ya sea rápido o están grabando y estás preguntando y ya después te concentras en hacer bien la entrevista. Dice, escribe algunas preguntas con las que puedes averiguar sobre el tema que investigan o se encuestan. Pero esto no es necesario hacerlo tampoco. Siguiente tema. Las gráficas representan los datos que se obtuvieron y permiten relacionarlos entre sí. Son de utilidad para analizar algunos comportamientos de fenómenos o análisis u opiniones. Eso tampoco lo tienen que hacer. Tampoco. Ustedes tampoco tienen esta revista, si es que no lo pueden hacer. Bueno, este sí. Ya nada más terminamos este tema y pues ya hasta aquí la dejaríamos. Entonces, último tema ya para el día de hoy.
Dice, el proceso de sistematización de la información incluye diferentes fases o momentos. Concentrar la información, analizar los hallazgos y por supuesto escribir los resultados. En cada uno evalúas la información con la que cuentas y analizarás si es necesario recabar más elementos. Concentrar la información es una faceta que incluye a la vez varios momentos, como reunir y revisar lo que llevas. Compararlo con el tema original para asegurarte de la pertenencia y suficiencia de la información y buscar la que haga falta. Como recordarás, en la unidad anterior revisaste información de diversas fuentes en las cuales posiblemente localizaste datos y textos que te parecieron muy valiosos y que registraste en distintas fichas de trabajo sobre libros que tratan sobre el tema, revistas o periódicos que lo aborden, los materiales de la plaza comunitaria y páginas de internet que tratan del tema. Y aquí se refiere más o menos a lo que hicieron ustedes desde una investigación de cualquier tema y es una forma de resumen de lo que se puede hacer. En este caso dice, hay una fotografía que si una bolsa de plástico tarda hasta 100 años de biodegradarse. Luego dice, lee el caso de Joel. Joel estudia módulo para seguir aprendiendo. O sea, es igual que ustedes, está leyendo lo mismo. Su proyecto personal de investigación es conocer acerca de los efectos del calentamiento global y cómo puede contribuir a contrarrestarlos. Dedicó una semana a recopilar la información de distintas fuentes. Es decir, buscó en libros, en revistas, páginas de internet, a lo mejor vio algún documental sobre el calentamiento global. En fin, esta persona investigó demasiado. El famoso Joel fue el que investigó. Luego dice, estas son las fichas de trabajo que realizó Joel, algunos de los materiales que consultó. Este ejemplo lo pueden utilizar ustedes para hacer las fichas. ¿Se acuerdan de las fichas? Ficha textual. Y fíjense lo que puso él. INEA 2010, cambio climático, en ventanas INEA, México 2010, página 25. De ahí encontró la información y dice, calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio mundial como consecuencia de la retención de una elevada proporción de energía derivada de la radiación solar en las capas superiores de la atmósfera como resultado de la acumulación de los gases en efecto invernadero. Los gases en efecto invernadero destruyen la capa de ozono, una capa de un gas que se forma en los límites de la atmósfera y la troposfera, cuya característica más benéfica para la humanidad es que filtran los rayos ultravioleta, evitando que la radiación solar llegue en su total plenitud a la superficie terrestre y pues dañe la piel, los ojos de los seres humanos y de los animales. Esta capa está siendo destruida por los gases en efecto invernadero que resultan de la quema de combustibles fósiles, principalmente de los derivados del petróleo. Como resultado de la información de esta capa de gases en efecto invernadero, aumenta la temperatura mundial y se llega a presentar temperaturas extremas, mucho frío o mucho calor. Y ya, es lo que hizo, ¿no? Luego dice, acércate a la escritura. Cuando se transcriben las palabras del autor se utilizan las comillas. Cuando se eligen algunas palabras del autor y estas fueron tomadas de un texto más largo, es necesario incorporar los puntos suspensivos. Luego ficha de paráfrasis. Igual, del mismo lugar, y dice, el calentamiento global se ha generado un aumento de la temperatura del mundo, los gases se acumulan en la atmósfera, los gases provocan un efecto invernadero y arruinan la capa de ozono, un manto de un gas que se forma en la atmósfera y la troposfera. Su función es básica para los seres vivos, pues filtran los rayos ultravioleta, evitando que llegue a la superficie terrestre y dañen la piel y los ojos de los seres vivos. La capa de ozono se está destruyendo debido a los gases en efecto invernadero que resultan de la quema de combustible con el petróleo. Derivado de la capa de gases en efecto invernadero, se eleva la temperatura ambiente y es por ello que en la actualidad el mundo está experimentando temperaturas extremas. Y por último su fecha de resumen, igual poner de dónde sacó y dice lo siguiente, el cambio climático es un tema que por un tiempo interesó únicamente a los científicos, ya que estos fueron los primeros en percatarse del deshielo de los glaciares. En la actualidad las lluvias, la nieve y los huracanes se presentan de forma extrema en diversas zonas del planeta. Estas diferencias han ocurrido por el calentamiento que está sufriendo nuestro planeta. Este incremento en la temperatura es ocasionado por el efecto invernadero que se presenta cuando los gases que emitimos en la atmósfera absorben el calor, lo que hace que la temperatura aumente. Todos consideramos que esta situación es ocasionada por otra persona, ¿no? Sin embargo, el consumo excesivo de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel, la producción de un cemento para la construcción, entre otros, producen gases. También la producción de luz provoca emisión de gases dañinos a la atmósfera. Y pues van a contestar esto de reflexiona, que sería la página 145. Reflexiona.
preguntas. Igual aquí todo esto, ¿no? 145. Luego dice, en ocasiones cuando realizan una investigación sobre un tema es necesario evaluar los avances que se tienen y cotejarlos contra los requerimientos de información planteados al inicio de esta investigación. Como puedes apreciar el caso de Joy, todavía le falta algunos elementos para investigar. Aquí pues no es necesario ya ponerle, ¿no? Luego aproxímate a la investigación. Cuando se tiene diversa información y distinta índole, es conveniente organizarla tomando como base el temario que se trazó. Ustedes se supone que cuando investigan, pues ponen, voy a investigar estos temas. Ponen como un temario de lo que van a investigar. Luego dice, juntar las fichas que contengan información similar, acomodarlas de acuerdo con el temario tentativo y verificar que las fuentes consultar sean confiables. Y bueno, esto ya sería. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Ya el siguiente tema sería este. Sí, vamos a dejar hasta ahí. Bueno, les recuerdo pues hacer sus trabajos. Hay muchas personas que los entregan pues a tiempo o a forma, los entregan muy bien. Felicidades a aquellas personas. Hay personas que pues están en la lista pero pues nunca asistieron a clases, y si asistieron tampoco entregaron trabajos. Entonces pues bueno, ya es parte de, ¿no? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Les recuerdo a los nuevos, voy a repasar cada una de las sesiones para que sepan más o menos el contexto de lo que vamos llevando, y pues ponerle muchas ganas porque ustedes tienen desventaja a la entrega de las tareas, pero pues tienen la oportunidad y el tiempo para hacerlo. Muchísimas gracias a todos y recuerden, la participación son 100 palabras como mínimo su participación. Si no tiene 100 palabras, recuerden que no vale. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.